Ve Marino Zapete que al final los intereses son lo que se impone. Muchísimas gracias, como siempre, agradecido de la gentileza de su continuo seguimiento a esta plataforma que hemos denominado Voz Independiente con Huáscar de Peña. Constantemente estarán viendo los cambios de background que estamos realizando para llevarle un mejor resultado, para llevarle mejores contenidos con mejores imágenes. Muchísimas gracias, repito, por su atención. Hoy vamos a comentar un tema que verdaderamente es de interés nacional y tiene que ver con Marino Zapete. Y yo he titulado este video Marino Zapete y su retiro forzoso. Y procedo a explicar. Marino Zapete, un prominente periodista dominicano, también escritor, es un referente para el periodismo y la comunicación en la República Dominicana. Yo particularmente lo admiro mucho, le doy seguimiento al trabajo que realiza y considero que es una figura valiosa, un hombre frontal, un hombre siempre crítico a los gobiernos, un defensor real de la democracia y siempre trabajando para los más vulnerables. Siempre ha hecho críticas contundentes, críticas que le han costado inclusive la persecución de él y de su familia. Lo han arrestado varias veces en diferentes gobiernos y le han querido poner mordaza. Y yo lo felicito, reitero, por su valentía. Cuando vemos los videos de Marino Zapete, vemos constantemente que hace crítica a la justicia, habla de justicia podrida, y es la realidad. Habla de una Junta Central Electoral servir al presidente de turno, habla de Cámara de Cuentas que son peones, habla de la corrupción administrativa, también habla de un periodismo rastrero, lo que yo siempre he dicho, un periodismo amaniatado, que se vende a la nómina del Estado en un 90%. Marino Zapete, como todos saben, ha sido sacado de varios programas, precisamente por eso, porque cuando enfrenta el poder, los dueños de medios no tienen más opción que prescindir de su servicio por temor, por los intereses económicos. Y esa es la prensa que vivimos en la República Dominicana. Lamentablemente es un periodismo, si se podría decir periodismo, la mayoría son comunicadores y periodistas al servicio del dinero. Pocas personas han podido llevar el periodismo independiente, entre ellos uno es Marino Zapete. Y yo hablé de Marino Zapete y su retiro forzoso y voy a proceder a explicar eso. Recuerden también que Marino Zapete tildó a Danilo de dictador, fue perseguido por el gobierno de Danilo Medina y él y yo tenemos eso en común. Por eso yo lo admiro, porque lo mismo que él vivió, lo viví yo cuando enfrenté el gobierno de Danilo Medina, y por eso escribí ese libro, El coronel que enfrentó la corrupción, que ya todo el mundo tiene conocimiento. Entonces coincidimos en eso que dije, con la agresión de que fuimos víctimas de Danilo Medina y ese gobierno pulpo que quería tener el control de todo. Pero ¿qué le pasó a Marino Zapete, lo cual lo llevó al retiro forzoso, a salir de los medios, como él lo anunciara? Me imagino que eso fue muy doloroso para él, porque su vida es la comunicación y el periodismo. Pero Marino Zapete apostó a Luis Abinader. Marino Zapete apostó a una justicia independiente. Y yo me imagino lo difícil que ha sido para Marino Zapete estos 2 años y pico de gobierno. Y lo digo porque pocos se atreven a decirlo.
Marino Zapete es un hombre con dignidad, con una moralidad, pero cuando ve que ese gobierno que él apostó, la lucha que él tuvo con la Marcha Verde, y eso se enfrenta con la realidad, no le queda otro camino a Marino Zapete que retirarse de los medios. Son más de 30 años al servicio del periodismo, pero reitero, apostó a este gobierno, a Luis Abinader, dijo a boca llena que Luis Abinader era un hombre serio y que este era un gobierno serio. Y cuando ve ahora a Marino Zapete, toda esta corrupción, toda esta justicia podrida también, ve Marino Zapete que al final los intereses son lo que se impone, que en realidad no hay ese cambio que se nos ofreció a todos. Entonces yo entiendo que Marino Zapete se retiró forzosamente y lo hizo bien, porque como Marino Zapete ahora justifica ciertas cosas. Se lo digo porque he hablado con muchos periodistas amigos de este gobierno, con muchos inclusive funcionarios, personas que ocupan lugares importantes en el mando, y ellos mismos les da vergüenza cuando ven toda esta situación, cuando ven tanta corrupción, y el presidente no encuentra cómo enfrentar tanta podredumbre. Por donde quiera que el presidente mete la mano o mira y observa corrupción y corrupción, y la situación es bien difícil. Entonces Marino Zapete apostó a lo correcto, retirarse de los medios, porque todo esto ahora Marino Zapete tendría que enfrentarlo. ¿Y cómo justifica la justicia con tanta corrupción? Un ministerio público que ofreció cambio, que ofreció persecución a la corrupción, un ministerio público que dijo que tenía contundentes expedientes, y el pueblo no es bobo. El pueblo ya ve que todo ha sido un circo, que todo ha sido mediático, porque no podemos hablar ahora de que hay buenas intenciones, de que quisieron hacer el trabajo. Lo mismo dirá el presidente, ya lo verán. No, yo puse una justicia independiente. Que ella no actuase, que ella no tuvo éxito, es su problema. Pero al presidente se le ocurre, se le olvida, parece, que él es el jefe de la procuradora, de Miriam Germán, que si ella no ha dado resultado en esta persecución de la corrupción, es lo que tiene que hacer destituirla. Entonces, una situación bien difícil, bien difícil. Tenemos el mismo sistema podrido del gobierno de Danilo Medina controlando en el gobierno de Luis Abinader. Vemos los mismos elementos, los mismos actores de la corrupción ahora con Luis Abinader. Y Luis Abinader se le hace difícil desprenderse de todo eso. Y yo me imagino a Luis Abinader cuando tiene que oír a Marino Zapete diciendo que Hipólito lo trancó, que fue perseguido por el gobierno de Hipólito Medina. Ahora Marino Zapete se siente y dice, pero el gobierno de Luis Abinader, el 45% está bajo el mando de Hipólito Mejía. Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. Es una situación verdaderamente difícil para todos nosotros que apostamos un cambio, para los que luchamos, para los que fuimos perseguidos por Danilo Medina. Y ahora vemos que la gente habla de reuniones de Danilo Medina y Luis Abinader. Ahora vemos que hay una posible alianza entre Danilo y Luis Abinader para las elecciones municipales. Entonces la gente se pregunta, ¿qué diablo de cambio es? ¿De qué corrupción es que estamos hablando? Si hasta vemos los mismos generales bajo el mando de Danilo Medina ahora en este gobierno ocupando puestos de mando. Eso es lo que hemos visto. Si algunos periodistas no quieren ver eso, es porque la nómina del Estado lo tiene mudo. Es porque el dinero y la presión de ocupar puestos, ellos y sus familiares le tienen la lengua machucada. Ahí es que está el problema. Cuando usted quiere ejercer la comunicación, pero entonces depende del dinero que le suministra el Estado. Muchísimas gracias.
Esto fue otro contenido, Voz Independiente con Oscar de Peña. Agradezco infinitamente que nos sigan, que compartan estos videos, porque simplemente queremos ser una voz independiente en este lago podrido de la comunicación.